amigos y amigas de la plataforma Lima Lee. Tengan todos ustedes un buen inicio de semana. Aquí en el Perú es feriado, pero la poesía, la literatura no tiene feriados. Son como las emociones, como los sentimientos que no descansan nunca. Entonces vamos a empezar esta semana con poesía, con literatura, continuando con nuestro ciclo de presentaciones de la antología de poesía iberoamericana Primavera Poética, publicada por el programa Lima Lee. Agradecerle nuevamente al gerente de Educación y Deportes, Juan Pablo de la Guerra de Urioste, a Florentino Díaz Ahumada, regidor metropolitano, presidente de la Comisión de Cultura de la Municipalidad de Lima, y a Alex Alejandro, jefe de Lima Lee, y por supuesto a todo el equipo que hace Lima Lee, porque sin ellos habría sido imposible llegar a estos días con los primeros 20 títulos de nuestra colección, con estos diseños que han sido preparados especialmente para cada libro. Y claro, cómo no, agradecerle a los poetas que generosamente nos han cedido sus derechos de publicación para poder compartirlos de forma gratuita a todos los internautas que nos están siguiendo. Vamos a iniciar este ciclo de presentaciones conversando. Vamos a tener un diálogo con Marina Casado. Marina Casado es una joven poeta española, una de las voces más inquietantes de la literatura que se está escribiendo en España. Ella ha publicado 3 libros, ha ganado varios premios. De hecho, el último premio es el 37 Premio Carmen Conde de Poesía de Mujeres. Nuestra felicitación por esta vía, Marina. Ha sido un honor poder contar con una poeta notable, pero que además acaba de ser premiada por una obra que está escribiendo de modo consistente. Quienes quieran leer A la sombra del tiempo, que es el libro que vamos a presentar en estos momentos, aquí en el post hay un enlace, ustedes hacen un clic y pueden descargarlo de modo gratuito. Ya estamos con Marina Casado en nuestra plataforma y vamos a darle la más cordial bienvenida. Marina, buenas tardes en España, buenos días en Perú, gracias por esta conexión. Hola, Harold. Muchas gracias a ti. Me hace mucha ilusión estar aquí participando en este festival y bueno, pues que está siendo estupendo. Estoy conociendo muchísimas voces, así que te lo agradezco. También quiero agradecérselo al poeta Carlos Ernesto García, que fue quien me puso en contacto contigo. Así que también gracias a él. Sí, por supuesto, gracias a Carlos Ernesto. Lo dije en algún momento. Nosotros compartimos la plataforma Poéticas BCN que administra Carlos Ernesto, que es un gran poeta salvadoreño. Fue uno de nuestros primeros entrevistados. Su libro Parte Militar también está en la colección Primavera Poética, pueden descargarlo gratuitamente. Y a mí me sorprendió, Marina, la seriedad frente al texto de una mujer que ha publicado 3 libros y que es joven. O sea, generalmente nuestros jóvenes escriben de modo muy espontáneo, tratan de capturar la emoción, tratan de capturar la imagen, pero apelando mucho a la espontaneidad. Pero sin embargo, yo que tengo también algún tiempo leyendo poesía, pude notar esa responsabilidad frente al texto, esa seriedad con las imágenes y esa precisión también para determinar los temas. Quisiera que me cuentes cómo surgió eso, de dónde viene ese aprendizaje, porque los poetas, si bien es cierto, están solos frente al texto, pero las historias que los rodean son las que los acompañan en sus primeros pasos. Quisiera saber, Marina, ¿cómo fueron esos primeros pasos? ¿Cómo empezó esta travesía tan tuya por la poesía? Pues me alegra que lo veas así. Para mí es muy importante lo de la seriedad ante el texto, la elaboración, aspirar un poco a la perfección formal. Y creo que eso es así, pues quizá por mi formación poética, porque yo he leído desde siempre a los clásicos y bueno, pues cómo empecé a leer a los clásicos y a esta ruta por el camino de la poesía, pues mi padre era mi profesor en la educación primaria y él fue quien me animó a empezar a leer a poetas y bueno, pues yo por entonces tendría 9 o 10 años y
Y aunque sí empecé a escribir ahí mis primeros poemas, pues bueno, eran poemas muy infantiles, pero ya tenía el ánimo, las ganas para empezar y me gustaba. Y ya pues poco a poco en mi adolescencia me fui animando a escribir más, pero fue cuando empecé también a leer más. Siempre lo digo que para mí el primer poeta que llegó a mi formación fue Rubén Darío y el modernismo. Entonces, quizá esa temprana influencia del modernismo hizo un poco que mi estilo ya tuviera ese interés por la forma también, ¿no? Pues, por la adjetivación, por las sensaciones, por la búsqueda de imágenes. Y entonces, a partir de Rubén Darío, yo fui iniciando ya mi propia búsqueda, luego pues llegarían los poetas de la generación del 27, especialmente Luis Cernuda, empecé por él. Y bueno, pues lo que me atrapó de Rubén Darío es que todo ese mundo suyo tan fantástico de princesas, de criaturas mitológicas, de hadas, eso con, también con la infancia que yo llevaba dentro de mí, ¿no? Porque es verdad que esa faceta siempre ha tenido mucho peso en mi poética. Siempre aparecen A mí me sorprende personajes literarios. Y a mí me bueno, pues sorprende a partir de ahí. a Sí, mí me sorprende lo determinante que resulta Rubén Darío. Mira, Coincidencias, el primer libro que llegó a mi casa también fue una antología poética de Rubén Darío, creo que te lo había comentado en algún momento. Eh, es como una marca, ¿no es cierto? sí, Creo que de repente, porque como es uno de los primeros poetas eh, realmente latinoamericanos, ya había, con Darío empezamos de repente a desligarnos un poco de esa gran tradición que es la española. Pero también Darío es un reencuentro, porque cuando Rubén Darío llega a España, influye en los poetas de la generación del 98. De hecho, fue muy amigo de muchos de ellos sí. y quizá me pregunto si fue acaso eso lo que a ti te motivó doctorarte en literatura con una tesis sobre Rafael Alberti. ¿Cómo fue tu relación con esa generación del 27 que nos ha dado poetas tan interesantes como Cernuda, como Pedro Salinas, como León Felipe, que también es uno de los autores que tengo de cabecera, ¿no? León Felipe, Camino Galicia, Sí, sí, yo Miguel también. Hernández, ¿no? El gran Hernández. Cuéntame, ¿cuál es tu relación después de Darío con estos poetas del 27 que te motivaron a escribir una tesis doctoral sobre Rafael Alberti? Bueno, a mí es que la generación del 27 me fascina desde siempre. El primero en llegar fue Cernuda y no solamente su poesía, sino que también exploré en su biografía y a partir de ahí me pareció una época tan fascinante toda la relación que había entre autores y su poética, ¿no? Que es como la unión de lo tradicional y lo moderno, pero sin restarle importancia a lo tradicional, ¿no? Esas vanguardias que influyeron, pero que se añadieron a lo que venía de antes. Y me pareció un mundo tan interesante que quise profundizar más. Profundicé primero en Luis Cernuda, pero después también llegó Rafael Alberti, con el que además yo tenía una sentía una conexión especial porque todos los años veraneo desde que era pequeña en Cádiz, que era su tierra natal, y entonces pues había muchas imágenes de Cádiz, del mar, de las playas, ese paraíso perdido, con el que me sentía muy identificada. Entonces, pues eso, la generación del 27 me parece increíble esa unión, como digo, entre tradición y modernidad, porque sí que la poesía se puede ir modernizando, puede ir evolucionando, pero lo bueno que tuvo la generación del 27 es que no dejó atrás todo lo que venía antes, sino que fue casi un homenaje a eso de antes, añadiéndole todo lo que añadieron. Y bueno, Pero pues es bueno, una época que me encanta. lo vemos claramente, por ejemplo, en Lorca, ¿no? Que es otro de sus representantes, cuando nos entrega el romancero gitano, que es muy tradicional, pero de repente nos sorprende con toda una escritura de vanguardia, como en el poeta de Nueva York. Y claro, ¿no? Magnífico libro. Hay esa recuperación o esa, de repente, esa necesidad de generar una simbiosis, ¿no? Entre la tradición y la vanguardia. Sí, Yo he yo creo que notado es eso también en tu escritura. Creo que hay una buena escuela, ¿no? Y sobre todo por, quizá
porque esos primeros referentes fueron escritores en nuestra lengua. ¿Hasta qué punto, en todo caso, me atrevería a preguntarte, han logrado influirte poetas que hayan ido más allá de la tradición en lengua española? Pienso, por ejemplo, en los surrealistas franceses o de repente en la poesía norteamericana. Hmm. Pues mira, sobre todo, más allá de los poetas españoles, considero que los malditos franceses, por ejemplo, Verlaine, yo he leído mucho a Verlaine y me gusta bastante ese estilo por esas imágenes que crea y también por lo mismo, por esa perfección formal a la que aspira, ¿no? Pero, y Verlaine, ya digo, me gusta mucho y también considero que hay una poeta que es Alejandra Pizarnik, que ha influido muchísimo en mi propia poética. Alejandra Pizarnik. Pero bueno, es lengua española. Más allá de la lengua española, franceses sobre todo. La verdad es que la poesía norteamericana no la tengo, no he profundizado mucho en ella y tampoco en la inglesa, principalmente porque me gusta leer en su idioma original y eso pues siempre encuentro más limitaciones. Quizás se me dé mejor el francés y tiro Claro. por No, ahí me ha más. pasado que cuando converso con otros poetas y me dicen, pero ¿cómo es posible que no se hayan afiatado tanto con el Digni, con la poesía anglosajona? Y claro, algunas respuestas fluyen exactamente con lo que acabas de decir, lo que sucede que no es lo mismo llegar a traducciones que llegar al lenguaje nativo. Y en ese sentido, claro, si bien es cierto, los franceses es otra lengua, pero es una lengua muy familiar al español, Sí. ¿no? Y claro, los poetas malditos, esa búsqueda por la precisión, creo que es determinante para poder entregar una obra de arte. Tú fuiste finalista 2 veces del premio Adonais. Para Latinoamérica, el Adonais, creo que para todo el mundo es un premio consagratorio. ¿Qué te lleva a participar no solo en el premio Adonais? O sea, has ganado varios concursos y creo que merecidamente, pero en todo caso, quitando al último, porque siempre el último es el que a uno lo tiene, digamos, más contento, pero quitando al último premio, del que ya vamos a también a conversar, eh, ¿cuál es el que te ha hecho sentir, no más poeta, porque un poeta es poeta más allá del premio, pero el que te ha dado mayor satisfacción? Bueno, pues simplemente el hecho de haber sido finalista de la Adonais, que es un premio que siempre he admirado yo, pues ya eso me dio mucha confianza el primer año, porque han sido 2 años consecutivos los que he quedado finalista y bueno, pues una siempre tiene sus dudas, ¿no? Con respecto a su propia obra. Yo las tengo, yo siempre a veces me pregunto, ¿seré buena, escribiré buena poesía? Y entonces pues no es que sea necesario un reconocimiento, pero siempre ayuda a esa autoconfianza, porque el problema es que ahora hay tanta gente que escribe, e incluso hay más gente que escribe a más gente que lee, ¿no? Que eso sí que es algo ya un poco inquietante, pero creo que los reconocimientos siempre ayudan, también no solo por esa confianza. Yo, por ejemplo, cuando me dan un premio, los premios que he ganado no son premios, considero, muy importantes, pero siempre me animan y, y hacen que me lo crea un poco más, ¿no? Aunque siempre escribo, pero quizá escribes con otro ánimo, decir, bueno, gusto a alguien, transmito algo a alguien y además esa visibilidad que te da. Considero que tu calidad poética no está puesta en tela de juicio en cuanto a si ganas premios o no ganas premios. Vamos, habrá miles de poetas y de hecho yo conozco muchos poetas que no tengan ningún premio, no tengan ningún reconocimiento público y escriban mucho mejor que otros que sí los tengan. Es simplemente una ayuda, creo yo. Claro, y qué bien que lo digas, porque si bien es cierto, el premio visibiliza, pero se es poeta antes del premio, ¿no? Y se va a seguir siendo poeta después del premio. Si Sí, viene, bienvenido. Nosotros ya. estábamos justo trabajando o preparando ya, ¿no?, el lanzamiento de A la sombra del tiempo. Estábamos comunicándonos sobre lo que significa este evento, que lo estamos haciendo antipandemia, porque hay que
hay que afirmar que vivimos un momento sumamente complicado, difícil. Hay mucho temor en las familias. La literatura, por supuesto, que ayuda. Y de repente enterarnos que, lo voy a decir así, ¿no? Que una de las nuestras, pensando en la colección, había ganado este certamen, nos llenó de mucha satisfacción y alegría. Y de verdad que te felicitamos por eso. Lo comentaste que una cosa es ganar por poemas sueltos o por participación, pero que te premien o que te reconozcan una obra completa es distinto, ¿no? El libro que presentaste, ¿se puede saber el título? Sí, se titula Este mar al final de los espejos y con él además fue con el libro que quedé finalista en el Adonais el segundo año, o sea, en 2019. Era inédito porque cuando eres finalista en el Adonais no se te publica el libro, solo los Accessit y el ganador, pero bueno, pues decidí presentar el mismo libro a otros certámenes y en este caso, pues bueno, fue una alegría que en este me lo reconocieran, sobre todo por lo que tú dices, porque es la primera vez que me premian una obra completa y considero que para los poetas eso es como lo más estimulante, ¿no? Porque sí, los premios económicos están muy bien, está muy bien también que te premien algún poema, pero el hecho de publicar un libro que ha obtenido un reconocimiento, pues es una cosa bonita, ¿no? Es una experiencia bonita. Los despertares, Mi nombre de agua y De las horas sin sol. Son 3 libros los que has publicado. El último pues, salió el año pasado, ¿no? El 2019. Sí. Eh, A la sombra del tiempo es una antología, es una selección que es un recorrido por estos 3 libros. Eh, ¿Cuál es la sensación que tiene Marina de saberse ahora leída más allá de España? Supongo que también antes, pero ahora que llegas con un ejército de poetas, 64 creo que ya hace una milicia. Pues una sorpresa muy grata para mí porque a veces no me lo acabo de creer, decir, vaya, estoy en algo muy grande, ¿no? Es algo ya internacional, que no solo me leen mis amigos o mis familiares, sino que sois además grandes poetas, que bueno, yo estoy empezando, pero sé que hay voces muy experimentadas y muy reconocidas, ya poetas consagrados. Y bueno, pues para los que estamos empezando, la verdad es que es un honor estar en formar parte de este equipo, ¿no? Así que yo estoy muy agradecida e ilusionada, que voy a contar. No, te agradezco mucho por esa valoración. Hay una compañera, creo, de estudios tuya que está conectada, Mercedes Palomino. Ah, Marina, sí, ¿cuánto importan las experiencias de vida para la escritura en la poesía? Un fuerte abrazo de tu compi de la Carlos III. sí, además ella es de allí. Pues mucho, todo, yo diría que todo. Mi poesía, además, creo que voy mejorando porque van aumentando mis experiencias, tanto, sobre todo las experiencias, queda mal decirlo, pero creo que las experiencias más trágicas son las que quizá te hacen madurar más y son las que hace que evolucione también tu poética. Entonces, alguna vez se me ha ocurrido la idea de sería mejor no mejorar mi estilo y no haber pasado por algunas experiencias, ¿no? Pero yo creo que la poesía sin las experiencias no sería nada. O sea, por lo menos mi poesía se nutre de imágenes, de recuerdos, de nostalgia y bueno, también hay cosas positivas. También hay momentos y lugares que aparecen en mis poemas que son positivos. A mí lo que me alegra mucho de estas conversaciones, de estos diálogos, es que nos están acompañando poetas y muchos incluso poetas que están siendo publicados en nuestra colección. Por ejemplo, me gustaría saludar a algunos que nos siguen. Eh, Omar Aramayo, ¿no? El gran poeta peruano Omar Aramayo está mirando este diálogo. Sixto Sarmiento, Marti Arauzo, que son peruanos. Gabriel Cisneros Saavedra de Ecuador, con él tengo el diálogo en la noche, a las 5 de la tarde. Jesús Rito García de México, María Juliana Villafana de Puerto Rico, que son poetas que están dentro de la colección, y lo que me alegra mucho
es el respeto que tienen por el otro poeta, ¿no? Por el compañero de ruta. Algo que en literatura a veces casi no se ve, porque los poetas a veces, no todos por supuesto, pero como que están en grupos y, y este es un tipo de fraternidad, ¿no? Me atrevería a decir, que anima a insistir. Literal, saludos para la invitada y quisiera que hable del poema que compuso a Rafael Alberti. ¿Sí, compusiste un poema a Rafael Alberti? ¿Perdona? Dicen que compusiste un poema a Rafael Alberti. Ah, sí, sí. Sí, sí, Tengo un sí, hay una poema, pregunta ahí. tengo dos Me poemas gustaría que dedicados a hables del Rafael poema. Alberti. Sí, hay uno que está inédito todavía, que es del libro nuevo el que gané el premio últimamente, y hay otro que está en mi segundo libro, que es Mi nombre de agua, que va también dedicado a Rafael Alberti, sí. Me Leo una gustaría, parte. bueno, si puedes leer, sería genial que nos lo compartas, más aún si es un inédito, así que lo tenemos como inicia para Lima Lee, poema de Marina Casado dedicado a Rafael Alberti. Maravilloso, pues. Eh, bueno, yo quiero mandar también mi agradecimiento a todas las personas que me están escuchando. Muchas gracias. Que nos están aquí escuchando porque, bueno. A ver. Aquí está. Este es un inédito, ya digo. Se titula Ya no hay gatos en Roma, a Rafael Alberti. Se titula así porque él tiene en su libro de Roma, Peligro para caminantes, un poema en el que habla de los gatos romanos. Y cuando yo fui a Roma me llamó la atención que no estaban ya esos gatos. Ya no hay gatos en Roma. Los busqué inútilmente entre las madrugadas del Trastevere y por las ruinas cadenciosas del Coliseo. Hay en cambio pintores ambulantes que jamás manejaron un pincel, que exponen en las calles ruinosas del verano idénticos paisajes de dudosa autoría, con una casa junto al río y un cielo afónico cansado de llover. Hay cafés amarillos, casi deshabitados, que sirven capuchinos a 6 € cerca de la estación de Termini, peregrinos camino de las heladerías, turistas que camuflan su ateísmo, calurosos y exhaustos, en las bancadas de San Pedro, junto a un cartel que reza entrada solo para fieles. Nos recuerdo invadidos de fantasmas, bajo la luna llena del foro de Trajano, el amor en los labios, una canción lejana de Battiato que no llenaba la soledad de aquel paisaje. Cada uno es el poseedor de su propia derrota. Mira Nero de Tarpeya, y hasta las civilizaciones más gloriosas llevan el precipicio tatuado en la cumbre. No, ya no hay gatos en Roma. Qué hermoso poema. De verdad que necesario que se publique, Marina. Para la siguiente publicación Gracias. en Lima Lee, necesitamos ese poema dedicado a Alberti. Y que, claro, o sea, tiene mucho que ver con tus visitas de verano a Cádiz, supongo que a Puerto Santa María, porque pudiste haber escogido cualquier otro de los grandes poetas que nos dio el 27, Lorca, por ejemplo, ¿no? Pero fue Alberti. Hay un hermoso tema, ¿no? Que canta Paco Ibáñez con Alberti en un teatro de España, y Alberti ya está ya grande, ya es un Alberti en la tercera A edad, galopar. a galopar, ¿no? Pero que Paco Ibáñez lo hace cantar y es sumamente Es muy conmovedor bonito. ver a Paco Ibáñez, que estuvo acá en Lima, lo invitó Renato Sandoval en el festival que él organiza el año 2016, y claro, era tener frente al poeta que hizo cantar, al cantautor, al trovador que hizo cantar a Alberti, ¿no? Por eso cuando leí que habías hecho tu tesis doctoral en función a la obra de Alberti y que tenías títulos sobre él, claro, pensé, no, aquí hay una poeta con la que además de coincidencias, hay creo un camino que empieza o que empezó bien, ¿no? O sea, publicar Los Despertares cuando apenas tenías 25 años, que supongo que es un libro que escribiste a los 19, 20, habla bien de un oficio, ¿no? Y como tú alguna vez me dijiste, eh, un oficio que demanda concentración para llegar al texto como obra de arte, o sea, no escribir por escribir, ¿no? Escribir, pero con la convicción de entregar una obra de arte, con la convicción de construir un texto poético, con la convicción
de capturar una imagen para entregarla en poesía, ¿no? Y creo que eso solo se logra con la práctica, con la lectura y por supuesto con la sensibilidad. Eh, ¿Cómo te llevas con los poetas de tu generación, poetas españoles? Y me gustaría que de repente nos ilustres con algunos nombres. Acá en esta colección hay 8 españoles, casi todos generacionales, pero siempre nos interesa saber más. Entonces, si tienes de repente algunos nombres que nos gustaría compartir para también leer, ¿no? Porque se trata de eso, de que la familia literaria crezca. Sí, bueno, yo estoy en un grupo poético que somos además todos jóvenes poetas, si esa etiqueta se puede utilizar, y, y compartimos, nos llamamos los bardos, y bueno, pues como ahora todo va muy online y a veces las relaciones humanas se pierden, nos gustaba esa idea que tenían en otras generaciones, la generación del 27, por ejemplo, de unirnos, de compartir poemas, de recitar en cafés, de hacer recitales juntos. Y por eso surgió el grupo. Además de compañeros poetas, somos amigos. Y bueno, pues todos compartimos también la idea de quizá de esa elaboración textual, de las lecturas necesarias que son, o sea, las lecturas que son necesarias para antes de ponerse a escribir o antes de publicar, ¿no? Que es necesario tener quizá un fondo de armario y no ponerse a escribir jactándose de que no has leído nada antes. Claro. Y bueno, pues ahora mismo nosotros tenemos publicada una antología que se titula De Viva Voz, la tengo aquí conmigo, de los bardos, que la prologué yo, la publicamos en 2018. Y bueno, pues aquí somos 12 autores y tenemos unas muestras poéticas. Ahora estamos menos en activo, pero hay menos personas en activo. Pero bueno, yo puedo dar nombres, por ejemplo, Francisco Raposo, Olira Blesa, Eric Sanabria, Julia L. Arnaiz, Andrés París, Débora Alcaide, Alberto Guirao, son nombres que son compañeros de letras y, y, que creo que tienen una obra interesante y una propuesta poética interesante, aunque no somos muy conocidos, pero vale la pena leerlos. No, gracias por esos nombres y la idea es esa, o sea, que estos diálogos generen interés por conocer también sobre otros poetas. En realidad, la comunidad poética es pequeña. Si la miramos de repente detenidamente, da la sensación de que son un montón de poetas, pero frente al universo de habitantes es un grupo muy reducido. Por eso siempre decimos que cuando surgen enfrentamientos es algo que debería ser obsoleto porque somos tan pocos que no vale la pena estar divididos. Por eso este No. tipo de festivales, de encuentros, lo que trata es de tratar de unificar, ¿no? De reconstruir una especie de mapa poético que responda a afinidades de pronto electivas, pero que son eso, que son afinidades, ¿no? Cruzadas, por supuesto, por la calidad literaria, porque se trata de que si vamos a intentar reconocer algo, que sea en función a la calidad, ¿no? Y por supuesto a la honestidad al momento de compartir esa calidad. Marina, me gustaría que lleguemos a La Sombra del Tiempo, a tu antología poética que hoy estamos presentando en esta plataforma de Lima Lee. Hay mucha gente que nos está siguiendo. El video se va a quedar para que quienes no puedan verlo ahora lo vean más tarde. Está el link del libro de Marina Casado. Insisto, es una descarga que es gratuita. Pueden llevarla en su Android, en su iPad, en su iPhone, en su tablet, en su computadora. Lo importante es compartir la poesía, ¿no? Es caminar con poesía y más aún en un momento como este, en el que si bien es cierto, estamos muchos confinados, pero qué mejor forma de liberarse que leyendo. Así que, Marina, te invito a que nos compartas algunos poemas de A la sombra del tiempo y que nos digas algo también sobre de repente los textos que vas a leernos. Sí.
es una antología de... He seleccionado los poemas que más me gustan de mis 3 libros publicados y luego también tengo algún inédito, que ese inédito va a formar parte del libro este con el que he ganado el último premio. Así que, bueno, pues voy a leer, por ejemplo, un poema de cada libro. De mi libro Los Despertares, o sea, este poema, si Los Despertares lo publiqué en 2014 con 24 años, pues este poema lo escribiría a los 18 o así, porque tenían ya tiempo los poemas. Y quizás surgió de la reflexión sobre la muerte, y no solo sobre la muerte, sino también sobre la muerte en vida, la idea de que la muerte nos rodea de alguna forma. Últimamente, comienza con un verso de Damaso Alonso que dice: sí, no hay mirada más profunda ni más triste. Últimamente, cada vez que me duermo, sueño con muertos. Los hay de todas las edades, de todas las sonrisas, algunos incluso los conozco, al menos en los sueños. No tienen la mirada vacía, pero sí esa indescifrable mueca de angustia, de frío en los huesos sin nombre. Me buscan con tristeza, parece que me miran o que esperan a alguien que está detrás de mí. Algunos hablan con voz lejana, con un susurro que se esconde en la tierra de tan levísimo, que emerge del sepulcro invisible que los abraza. Caminan con nosotros, cuentan estrellas que aterrizan sobre la fría superficie de la luna que revela su condición de muertos frágiles, de muertos temerosos, derrumbados, caídos, silenciosos, tristes, amargos, lejanísimos. La muerte es una constante en mucha de tu poesía, ¿no? Sí, Pero claro, no exacto. solamente la muerte como tal, sino también, como dices, la muerte en vida. Y eso es algo que nos lleva a otro tipo de reflexiones, ¿no? ¿Cuán en realidad, cuánto en realidad de vida tenemos en cada paso que damos, ¿no? O en cada hecho que tratamos de asimilar. El Sí, poeta la frente a la muerte muerte siempre, siempre está acompañando a la vida, es así. cierto. Gracias por ese poema, Marina. ¿Seguimos con los despertares? Puedo pasar ya al siguiente, que es Mi nombre de agua. Claro. Si te parece, leo 3, o sea, en total 3 poemas te parecen bien, por ejemplo, uno de cada libro, o me excedo. No, por favor, Está bien, vale. escuchamos. Pues este de mi segundo libro, que es ya Mi nombre de agua, publicado en 2016 y con un estilo bastante similar a Los despertares, considero que en mi poética no avanzó mucho en ese tiempo. Quizás sí fue, miré más el mundo que me rodeaba, no tanto mi propio interior, sino más el mundo que me rodeaba, relacionado, eso sí, con mis recuerdos, con mis perspectivas. Entonces, este poema se titula Nueva Orleans y no es que yo haya ido nunca a Nueva Orleans, me gustaría, pero es una ciudad de la que yo oí hablar y cuando oí hablar me imaginaba quizá una visión muy romántica, muy idealista de la ciudad. Luego también aquella catástrofe que sucedió a principios de siglo, como digo en el poema. Y bueno, pues es un poco la imagen que tenía de Nueva Orleans combinada con mis recuerdos de infancia. Nueva Orleans. Recuerdo cuando fuimos inmortales. La luz de media tarde desparramaba sus cabellos de oro sobre el sofá. La vecina del cuarto, aquella niña llamada Mara, canturreaba una canción de plastilina en los oídos de las hadas que nunca se atrevieron a buscarnos. Mara tenía la mirada bovina y una ancha sonrisa confiada y patética colgando con lustrosa placidez de las mejillas. Alguien hablaba de Nueva Orleans. Yo imaginaba las trompetas conviviendo con las luces rojizas de los bares, sombreros desgastados, calles amargas perfiladas de risas en el anochecer. Han pasado los años. Ahora nadie conocerá jamás Nueva Orleans, herida por aquel huracán de principios de siglo. Dicen que la trompeta de Louis Armstrong apareció semienterrada en la mandíbula de un río,
que los últimos muertos se reunieron al caer la tarde para manchar sus voces negras con la sangre del jazz. Yo no los pude ver, pero sentí una luz de acetileno naufragando en mis labios. Recuerdo cuando fuimos inmortales, Mara, Nueva Orleans y yo. Corría el año 1995. Me han contado que Mara se hizo Boy Scout y dejó de cantar para las hadas inexistentes. Imagino sus ojos de cordero enlutado contemplando la luna, la misma luna que en Nueva Orleans salpicaba las calles amargas de los negros en el tiempo en que todos éramos inmortales. Y el tiempo en el que todos éramos inmortales. Qué buena imagen, Marina. Y como acá, Gracias. no pretendemos ser inmortales, pero sí pretendemos tener un poco más de tiempo, me gustaría pedirte si puedes compartirnos el poema Ícaro, que es el siguiente, Sí. que es uno de los poemas que particularmente es al que más regreso. Me gusta mucho ese poema. Muchas gracias. Es un poema también de mi segundo libro y muy albertiano. De hecho, empieza con unos versos de Rafael Alberti y habla un poco pues, de esa diferencia que existe entre el mundo del verano, de la playa, de la orilla, de tanta felicidad, la despreocupación, y el mundo de pues la realidad, ¿no? La realidad y el deseo que decía Cernuda. Ícaro. Los versos de Alberti son de Sobre los ángeles y dicen: yo era, miradme, vestido como en el mundo, ya no se me ven las alas. Rafael Alberti. Ícaro. La playa nos convierte a todos en ángeles perdidos, pero al anochecer la ciudad nos devora y vamos a morir al mar como ríos callados, a dejarnos mecer entre su espuma, a levantar las alas bajo sus olas caprichosas, porque nadar es recordar aquellos tiempos en que volábamos. Y es que un día con niebla, de algún tiempo infinito, debía de ser otoño, también podíamos comprender a los pájaros. Algo pinchó la nube, alguien rasgó las alas, las colinas ardieron y el sol rodó sobre el océano como una bola inmensa de tragedia. Entonces descendimos. Nos recibían rascacielos, rostros difuminados, trajes grises, recuerdos. Traficantes de azules disparaban a quemarropa sobre el plumón ensangrentado de mis alas, convenciéndome así de que bajamos de los cielos con fecha de caducidad, de que el único juez es el tiempo que expira. Y aquí estoy, descendida, desconcertada entre las luces solas de la ciudad, los automóviles y los inviernos, esperando otra vez algún amanecer del sur que me devuelva a aquella playa donde poder brillar unos instantes lánguidos, como otro ángel extraviado. Ah. Y el sol Gracias. rodó sobre el océano como una bola inmensa de tragedia. Es una imagen que puede ser epígrafe de cualquier poema que pretenda ser intenso. Gracias, Marina. Estamos realmente disfrutando tu poesía. Los comentarios de los amigos que nos están siguiendo son de, no halagos, en realidad son de reconocimiento a lo que están escuchando. Gabriel, Ay, qué bien. Sixto, Marti, ¿no? De verdad que me alegra que podamos, escuchándote, lograr esta sinestesia. Nada, le dejo el pase nuevamente a tu poesía. Gracias, Harold, y gracias a todos los que nos están escuchando, a todos los amigos que nos están escuchando, muchas gracias. Me hace mucha ilusión. Pues voy a leer uno de mi tercer libro, que es De las horas sin sol, publicado en 2019. Es un libro que escribí a la memoria de mi padre, que falleció en 2017 tras una enfermedad muy, muy trágica, muy rápida, y además él era muy joven, tenía 60 años. Entonces fue algo que me marcó mucho, y en esos momentos lo único que me salvaba emocionalmente era la poesía. Y de ahí surgió este libro. Entonces la vida, la muerte, los recuerdos son muy importantes en el tema del libro. Voy a leer un poema que es con el que termina este libro, que se titula Todas las lluvias que pasé contigo.
Cada ciudad escoge una estación para quedarse. Madrid siempre despierta el ave del otoño en mi recuerdo y ese crujiente resplandor de la melancolía. Cuando llueve sin prisa, el aire se sacude revoluciones de hojas secas, torbellinos de polvo, unas pupilas fieras debajo de un paraguas, un charco en el que el cielo se inmiscuye con pasos sinuosos de pantera. En la primera lluvia aprendí que mi llanto se colorea de diamantes dentro de tus mejillas y que las casas que olvidamos regresan algún día para despedirnos. Una lluvia más tarde me enseñaste que el nombre de Madrid lleva escondido el mar encima de las nubes, que todas las tormentas son tempestades si aprendemos a mirarlas con los ojos humedecidos de gaviotas. Los nombres de ciudades son como las farolas, cuchillos en la niebla, faros de la memoria, sortilegios en los que el tiempo desfallece. Pasé tantos otoños de tu mano, acostumbrada a despeinar el baile de las hojas bajo las alamedas del Retiro, a dibujar monstruos marinos en los nimbos y a escapar de sus fauces como espadas o rígidas hogueras. Llovió tanto en Madrid aquellos años en los que nuestras vidas agitaban banderas de domingo, en los que todavía llegabas a salvarme. En la última lluvia, el viento te incendiaba los bosques de los ojos. Intenté capturar el oleaje, perderme en un instante bajo el cielo y que la muerte se olvidara de verte descender. Pero el otoño había terminado y las gaviotas, exiliadas, buscarían otras tormentas por despertar naufragios en ciudades sin nombre o en recuerdos sin mar. Y la última lluvia ya no fue más que eso. Cada ciudad escoge un corazón para llorarlo. Ahora sueño barcos en los atardeceres y allí, tras mi ventana, un secreto temblor imperceptible enquista tempestades desde las que sonríes y me dices que has vuelto a tiempo de salvarme y que en el nombre de Madrid viven todas las lluvias que atravesé contigo. Muchas gracias por compartir ese poema absolutamente sentido. Además, creo que la presencia o la ausencia del padre siempre va a ser una constante, ¿no? Jamás se supera esa ausencia, pero uno aprende a convivir con la tristeza que va poco a poco transformándose en nostalgia. Es Y, verdad. y bueno, te deja poemas como ese, ¿no? Que mucho son los poemas que están sobreviviendo a tu señor padre. Gracias por entregarnos ese poema, Marina. Quisiera que le digas algo a los escritores que empiezan que empiezan jóvenes como empezaste tú. No, bueno, tú sigues siendo una mujer joven, pero hay mucha gente joven que nos sigue en esta página y en realidad mucho de lo que hacemos va también dedicado a ellos, porque la idea es de que la poesía sobreviva y la única forma que tiene para sobrevivir es, por supuesto, con los poetas que llegarán mañana, como decía acá un poeta que no está tampoco con nosotros, Washington Delgado. Pues a los poetas jóvenes que están empezando, yo les diría que se armen de mucha paciencia y que lean todavía más, porque es lo único que te puede servir si quieres avanzar en esta senda. O sea, no ponerse a escribir sin haber leído. Primero leer, porque además leyendo te inspira mucho, ¿no? Yo cuando, después de leer algún poeta, siempre estoy como más inspirada para escribir, se aprende y es importante porque antes de nosotros hubo muchas voces interesantísimas. Y también paciencia, aprender a confiar en uno mismo, porque no basta con el talento. Puedes tener talento, pero si no te lo trabajas, nadie va a ir a buscarte. Y con esa constancia y con esa paciencia y con el saber reconocer que lo tuyo no es lo más importante, que probablemente no trasciendas porque es así, y que lo importante quizás es transmitir algo, aunque sea a tus amigos más cercanos, que son los que te leen. Yo creo que la poesía realmente encuentra su objetivo cuando alguien te dice, me ha llegado este poema, me ha transmitido algo, y, y es con lo que debemos quedarnos. Pero por supuesto, si quieren seguir avanzando y quieren publicar, que todos queremos, claro, si es que esto es así,
pues con muchísima paciencia, trabajo y constancia. Y agradeciendo a las personas que te ayudan, porque es verdad que en este mundillo, pues hay mucha competitividad, hay muchas envidias y sobre los que no tenemos nada, pues no tenemos que sufrirlas, pero la gente que sí que ya es consagrada, pues sabe de lo que hablo. Entonces hay que agradecer a las personas que sí que te ayudan. Por eso para mí es tan importante que me hayas abierto esta puerta, Harold, y que me esté escuchando ahora tanta gente en otros países, que es una pasada, ¿no? Eso emociona, te lo agradezco. Muchas gracias por valorarlo, Marina. En realidad es todo un equipo el que está trabajando conmigo. Es Limalé, es Gracias a todo el equipo. Sarmiento, Gracias. es todo un equipo de personas con las que estamos tratando de llegar con lo que consideramos lo mejor que está sucediendo a la poesía en este momento. Y por eso me alegra mucho que me estén acompañando, insisto, ¿no? Sisto, Rafael Sarabia de España, Mar Russo, Juan Carlos Oliva de Costa Rica, que son poetas que están publicando en esta colección y que están dándonos una lección de fraternidad y de espíritu de cuerpo, porque, insisto, somos pocos y la idea es estar juntos como un bloque, de repente con algunas divergencias, no tenemos por qué pensar igual todos, con distintas poéticas, ¿no? Tú tienes un estilo, todos tienen, la idea es que todos tengan su estilo, pero que son complementarios. Y ojalá, más bien que más adelante nos sorprendas con ese libro de sonetos, porque estoy segura que vas a estar escribiendo sonetos también, Marina. Sí, sí, sí. Ese ¿Te libro gusta la poesía clásica? O sea, la me poesía, gusta. me ha dicho algunas cosas Sí, respecto al además, soneto y a tu acercamiento a él, pero la poesía clásica, o sea, ¿hace cuánto que la practicas? desde siempre. Lo que pasa es que nunca me atrevo a hacerla pública porque siempre creo que es lo más difícil. Me gusta, obviamente considero que yo creo que todos los poetas deberían escribir alguna vez estrofas, rimadas, formatos más clásicos porque aprendes mucho. Y aunque no lo hagas público porque consideres que no es tan bueno, pues es un ejercicio interesante. Yo, por ejemplo, con los sonetos digo, si es que ha habido tantos grandes sonetistas, que es que lo mío, ¿qué valor tiene? Pero bueno, podríamos pensar así de todos los tipos de literatura, ¿no? Ha habido tantos grandes maestros que ¿dónde vamos nosotros ahora a aportar nada? Pero, pero sí, yo me quedo con que me gusta y oye, pues con que le guste también a quien lo lea y Claro. con aprender y seguir ejercitándome en la poesía, que también es importante. Aparte que también es un buen método pensar en que nunca se va a llegar a la perfección, ¿no? O sea, trabajar en Sí, función de alcanzarla, pero sin alcanzarla, porque llega el momento en que de repente pienso que si el poeta cree que ya llegó a su techo, entonces prácticamente se derrotó completamente, ¿no? Y la idea es pelear, claro. La derrotarse, clave seguir está, peleando, la clave pero está ahí en pero lo no que caer en tú la batalla, dices, ¿no? en considerar que todo es mejorable, que, bueno, y más en mi caso que estoy empezando, que habrá grandes poetas que digan, me siento realizado, pero yo, por ejemplo, pues obviamente tengo que aprender todavía mucho y creo que la clave está en eso. Incluso creo que los grandes maestros también lo pensarán de algún modo. Eh, por ejemplo, me acuerdo de Caballero Bonal con su libro Desaprendizajes, que lo publicó hace unos años, y él hablaba como de desaprender todo lo aprendido y, y seguir siempre aprendiendo cosas nuevas. Y ahí lo que tú dices, Harold, ahí está la clave. Y sucede cuando uno lee a poetas, pienso, por ejemplo, cuando uno lee a Neruda, cómo te, cómo te quitas a Neruda de encima, ¿no? O cuando lees a Benedetti, o cuando lees de repente a Juan Ros, son Sí, poetas que son muy pegajosos, ¿no? Pero claro, el reto está en desaprenderlos. Y claro, en ese sentido considero de que el ejercicio de la poesía en verso clásico ayuda sobre todo a afinar el oído y también a canalizar tus emociones, porque es aprender a capturar con determinadas formas en las que tienes el reto de demostrar que sigues siendo libre. Entonces creo que también por ahí va mucho de lo poético. es un reto
Y es un reto que tenemos que ponernos. Así es. Marina, ha sido un placer conversar contigo durante estos 50 minutos, escuchar tu poesía. Insisto, vamos a reencontrarnos todos en septiembre, cuando estemos reunidos para el festival propiamente ya hablando. Son 120 días de poesía que creo que no se había hecho antes, pero en septiembre estamos nuevamente juntos. Mientras tanto, seguimos con nuestras presentaciones. Muchas gracias por tu participación, gracias por permitirnos este diálogo y conocer más sobre ti, sobre lo que estás haciendo. Nada, gracias Marina Casado Hernández. Muchas gracias a ti, Harold, gracias a todos los amigos que nos están viendo y a todo el equipo de Primavera Poética de Limalé. Gracias, de verdad, estoy encantada de estar aquí. Ha sido Marina Casado desde Madrid. Nosotros vamos a retornar en esta plataforma, vamos a volver en Limalé a las 3 de la tarde, hora de Perú, con el poeta Juan Cameron, que es uno de los grandes escritores que tiene Chile. Cameron ha publicado un sinnúmero de libros, de hecho acá nosotros le publicamos el año 2015, una antología a la que tituló Algunos Poemas. Hoy él va a presentarnos, de esta pantalla cuelga un poema. Creo que va a ser un diálogo muy interesante, muy enriquecedor, como todos estos diálogos que estamos teniendo con los poetas convocados a esta octava primavera. Muchas gracias, Marina. Gracias a todos nuestros amigos y amigas internautas, y será hasta las 3 de la tarde aquí en Limalé. Gracias.